Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 7. No pensé que te despertaras tan temprano. Bueno, ya sabes, simplemente no tenía ganas de dormir ahora mismo. Justo después de despertarse, Vincent procedió a intercambiar bromas con Cody. Parecía que Cody tenía los ojos ligeramente llorosos, pero no parecía indicar que eso fuera apropiado. Aparte de eso, Harold estaba sorprendido. Vincent parecía no solo haber recuperado su conciencia sino también su ego. Harold había considerado esta posibilidad durante la pelea. Sin embargo, no tenía confianza en que realmente sucedería y en última instancia no tenía idea de por qué se había eliminado el lavado de cerebro. Por lo tanto, habiendo pensado que probablemente sería difícil despertar completamente a Vincent, Harold se sintió confundido por este rápido giro del evento. Esa es una expresión complicada que tienes ahí, dijo Vincent, aunque parecía que era doloroso para él hablar. Al parecer, había percibido algo por la expresión en los ojos de Harold. De hecho, algunas cosas aún no estaban claras para Harold y necesitaba que Vincent las confirmara. Sin embargo, había algunas cosas que debían hacerse antes de eso. Oye, el paciente se despertó. Harold informó a una enfermera que pasó por delante de la habitación. No creía que un paciente en tal condición se despertara en menos de un día, por lo que se sorprendió mucho, pero de inmediato llamó a un médico. Una vez que el médico terminó su examen, llegó a la conclusión de que la velocidad de recuperación de Vincent era extraordinaria y que, aparentemente, no debería haber habido manera de que se despertara tan pronto. El médico había dicho que este era uno de los misterios del cuerpo humano, pero esa afirmación solo servía para enfatizar cuán inhumana era la resistencia de Vincent. Como uno esperaría de un personaje jefe. Bueno, la magia curativa de Harold probablemente también ayudó con la rápida recuperación. Gracias a todo esto, Vincent se calmó por completo una hora después. Una vez más, Harold, Cody y, esta vez, Vincent, se reunieron para discutir el estado actual de las cosas. Sin embargo, el único que estaba al tanto de la situación era Harold, por lo que los otros dos en realidad solo desempeñaban el papel de oyente. Entonces, me gustaría que me lo dijeras, Harold, ¿cuál es el propósito del Dr. Justus? Preguntó Vincent, cuya voz había recuperado un poco su fuerza. Sinceramente, lo que Harold estaba a punto de decir era algo que tenía que redactarse cuidadosamente, pero la boca de Harold no tenía esperanzas cuando se trataba de hablar de manera ambigua o allanar el camino para una bomba. Por lo tanto, decidió hablar sin andarse por las ramas. Está tratando de traer a alguien de vuelta a la vida. De nuevo, ¿cómo? La postura dudosa de Cody era natural. Y, sin embargo, aunque pensar en traer de vuelta a la gente de la muerte ya era tan absurdo, el método que ese hombre quería usar era aún más absurdo. Después de todo, el método estaba relacionado con la formación de cuerpos celestes. Bueno, no tenía sentido dar todos los detalles, así que Harold mantuvo sus palabras al mínimo, compartiendo solo la información que era necesaria. ¿Sabes de cuerpos astrales? He oído hablar de ellos, pero no sé mucho. Recuerdo algo acerca de que este es el tema de la investigación del Dr. Justus. Eso es exactamente correcto. La palabra astral significaba que algo era como una estrella o que estaba dentro del reino de las estrellas. Y un cuerpo astral se definió más bien como algo que gobernaba la mente y las emociones de una persona. Esto era difícil de explicar ya que involucraba la configuración del juego, pero una breve explicación sería que un cuerpo astral era lo que hacía al ego humano, convirtiendo la mente y el cuerpo en una sola entidad. Para empezar, todo en el universo estaba lleno de cuerpos astrales, y eso incluía a los humanos también. En otras palabras, cada persona tenía su propio cuerpo astral. Pero tras su muerte, todos sus cuerpos astrales se reunían en un lugar determinado. Ese lugar era un núcleo estelar, un cuerpo astral enorme y sólido. Incidentalmente, la energía que se filtraba desde ese núcleo era un poder mágico, por lo que es una fuente de maná. Era similar en naturaleza a las venas del dragón que se podían encontrar dentro del territorio Sumeragi. Lo siento, pero no tengo mucho conocimiento sobre el tema, así que me cuesta mucho entender esto. No necesitas entenderlo perfectamente.
Es suficiente para que te des cuenta de que así son las cosas. Incluso Harold no sabía mucho sobre el tema más allá de lo que se explicó en el juego, todo lo que sabía era que así era como eran los cuerpos astrales en este mundo. Y así, Justus está tratando de seleccionar el cuerpo astral de una persona muerta y de separarlo del cuerpo astral sólido y gigantesco del que forma parte. Eso le permitiría revivir a dicha persona. ¿Es eso realmente posible? Se ha estado preparando para su plan por más de 10 años. Dudo que fallara en esta etapa. En cierto modo, esta fue la manifestación de un tipo de confianza que Harold mantuvo hacia Justus. Pero, sinceramente, también lo decía porque sabía que lo único que había impedido a Justus tener éxito en el juego era la intervención del grupo de Liner. Sin esperanzas de que todo el plan simplemente fracasara por sí solo, Harold creía que Justus tenía que ser detenido por cualquier medio necesario o las consecuencias serían catastróficas. El problema es que, si ese plan tiene éxito, hay una alta probabilidad de que todo el continente se derrumbe. Cody dejó escapar una voz atónita mientras una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Vincent. Esta respuesta no fue irrazonable. Fue una reacción natural tener de repente que se me dijera algo así. ¿Por qué sería así? Aunque dije que quiere seleccionar el ego de una sola persona a partir de ese núcleo, la cantidad de cuerpos astrales allí es enorme. Por eso, Justus no va a interferir desde el exterior. En cambio, se sincronizará directamente con el núcleo. En la historia original, Justus fue golpeado antes de que se completara la sincronización y todo terminó con un final feliz. Aún así, había logrado usar la energía del núcleo como fuente de poder mágico para lanzar ataques muy poderosos y explosivos. Una vez que Justus complete la sincronización, eliminará todos los egos extra dentro del núcleo como una forma de mantener solo el que quiere, lo que hará que todo el núcleo se derrumbe. Una vez que el núcleo se haya ido, el continente se hundirá, eliminando a la mayor parte de la humanidad. Eso es una locura. Pero entonces, incluso si tiene éxito, el doctor y la persona que planea revivir tampoco podrán sobrevivir, ¿verdad? Sí, es cierto. Eso sería imposible para los seres humanos normales. ¿Qué quieres decir? Hay un grupo de personas que realmente podrían sobrevivir en un mundo donde el continente se ha hundido y solo quedan las ruinas a la deriva del núcleo estelar. Son la gente de la tribu estelar. No me digas que él. Ese nombre parecía haber hecho que Cody y Vincent se dieran cuenta de algo importante. El plan de Justus y el incidente del bosque de Blitz estaban relacionados. Bueno, enfrentarse a la tribu estelar no había sido el único objetivo que Justus tenía con ese incidente, también había estado tratando de destruir el prestigio de la Orden de los Caballeros y, por lo tanto, ponerle una carga mental a Vincent, todo esto fortaleciendo la voluntad, la influencia del ejército, comenzando por Harrison, quien estaba bajo su control. Había sido una doble trampa muy viciosa, o más bien, triple. Para ser más precisos, esas personas son ancestros de la tribu estelar, llamados los Hijos de las Estrellas. Justus había mencionado antes que la gente de la tribu estelar tenía órganos especiales. Debido a esto, la magia que utilizaron era diferente de la gente común, y esa magia especial era la clave para vivir en el mundo astral. Justus llamó a este órgano especial el órgano del oráculo. Fue bastante irónico que un hombre que no tenía una sola creencia en Dios usara un término como oráculo. Dijiste que esos niños de las estrellas eran ancestros de la tribu estelar, lo que significa que no debería haber ninguno de ellos, ¿verdad? Sí. Es por eso que Justus capturó a personas de la tribu estelar e hizo experimentos con ellos. Para despertar los poderes de sus antepasados. Aunque esto no estaba representado en el juego, parecía que Justus había estado experimentando en secreto con la gente de la tribu estelar incluso antes del comienzo de la historia original. La única razón por la que Harold sabía de esta información ahora era por el tiempo que había pasado trabajando para Justus. De hecho, la verdadera prioridad del incidente del bosque de Blitz había sido afectar psicológicamente a Vincent para que Justus pudiera usarlo para sus planes finales. Reunir cuerpos había sido todo un objetivo secundario. Teniendo en cuenta todo esto, mientras Justus había dicho que sus experimentos requerían más cuerpos de los que creía inicialmente, probablemente le bastó con Lilium y Ventus. Y tal vez la razón por la que sus sentimientos fueron restringidos fue porque se había atenuado con el órgano oráculo mencionado anteriormente, que era un órgano que estaba conectado con el ego y las emociones. En cualquier caso, sus acciones fueron repugnantes.
El órgano del oráculo que la gente de la tribu estelar tiene dentro les permite amplificar su poder al aumentar su maná con sus emociones. Sin embargo, este uso del órgano es realmente defectuoso en comparación con la forma en que lo usaron los niños de las estrellas. Esas personas pudieron extraer directamente la energía del núcleo estelar para usarla como poder mágico. De ahí el nombre, ya veo. Y dijiste que el núcleo estelar es una reunión de diferentes egos, un cuerpo astral sólido. No puedo imaginar el poder que esos niños de las estrellas podrían crear si reunieran las emociones dentro de ese núcleo estelar y las convirtieran en un poder mágico. La cosa es que Justus ya ha tenido éxito con sus experimentos. Todo lo que queda por hacer es sincronizarse con el núcleo estelar, seleccionar el cuerpo astral que desea y luego utilizará el órgano del oráculo de un sujeto experimental para absorber su propio ego. Cuanto más escucho sobre esto, más aterrador suena. Así que de eso se tratan tus acciones, tratar de evitar que este plan tenga éxito. Coody dejó escapar un largo suspiro que había estado conteniendo dentro de él por un tiempo. Cuando Coody se quedó en silencio, Vincent hizo otra pregunta. Suponiendo que todo lo que acabas de decir es verdad, ¿por qué los niños de las estrellas pueden sobrevivir en un mundo donde todo el continente se ha ido? No conozco los detalles, pero escuché que el órgano oráculo tiene más de un uso. Tal vez haya algún tipo de truco. Esta pregunta nunca fue realmente tocada en el juego tampoco. Hubo una teoría de los fanáticos que decía que los hijos de las estrellas podían convertirse en cuerpos etéreos al sincronizarse con el núcleo de la estrella, y que, al hacerlo, podían mantener su ego incluso en el mundo astral. Esa sería una forma de proyección astral. En términos más simples, sería algo así como una experiencia extracorpórea. Por supuesto, ese tipo de configuración implicaría un paso completo en el dominio de lo oculto, pero, después de todo, este era un mundo donde existían monstruos y magia. Dejando eso a un lado, Vincent. Sí. ¿Cómo diablos volviste de ese estado de delirio, y cómo caíste en ese estado en primer lugar? Lo siento, pero no recuerdo bien. Tengo un vago recuerdo de que el Dr. Justus me llamó y luego me habló en su laboratorio. ¿De qué te habló? No era nada importante, así que no recuerdo muy bien. Últimamente no había estado viéndome tan bien, así que tuvimos una conversación informal para ayudarme a dejar de pensar en las cosas. ¿Cuándo fue esto? Bueno, ¿qué día es hoy? El 11. Entonces, fue hace unos 4 días. Era una maravilla lo que le había pasado a Vincent en esos 4 días. Era poco probable que Justus hubiera luchado contra él directamente, más bien, probablemente había usado una droga o algo similar para hacer que Vincent se durmiera antes de lavarle el cerebro. No era una locura pensar que el lavado de cerebro se había cancelado durante la batalla porque Justus no había tenido tiempo suficiente para aplicarlo correctamente en esos pocos días. Pero Harold todavía no entendía cómo había sucedido exactamente. ¿Recuerdas algo de antes de despertarte? Recuerdo la batalla contigo, pero los recuerdos que tengo de ella comienzan desde la mitad de la pelea. Estaba en un estado extraño. No era un estado de conciencia, era más como un sueño. En pocas palabras, solo comenzaste a estar completamente consciente otra vez cuando te levantaste antes en la cama del hospital. Bueno, sí. Espera, en realidad, no. Al final de la pelea, en el instante justo antes de que me desmayara, mis sentidos y mi conciencia se aclararon de nuevo por solo un instante. Tal vez fue solo el dolor lo que te hizo consciente de nuevo. Si eso fuera todo, creo que el ataque de antes hubiera sido suficiente. Respondió Harold a la pregunta de Coody. De hecho, era difícil imaginar que solo el dolor había despertado a Vincent, dado que, antes del último ataque, Vincent había recibido el golpe más poderoso de Harold, el Lightning Clash. Además, el último ataque de Harold no había sido más que un simple golpe en el abdomen de todos modos, y simplemente había usado el mango de su espada. El mango. Habiendo pensado en algo, Harold caminó hacia sus 2 espadas, que estaban apoyadas contra una pared, y sacó una de ellas de su vaina. En la base de esta espada roma gris, en el borde entre el mango y la hoja, había un cristal verde jade. Ese cristal era el factor distintivo de la espada. Tenía el poder de mejorar la fuerza de combate del usuario al absorber su poder mágico, pero el proceso borraba lentamente la vida útil del portador a cambio. En verdad, Harold sabía que así era como funcionaba la espada porque su cuerpo podía sentir la absorción cuando la usaba de primera mano. ¿Pero es así como funciona?
Si realmente absorbiera mi maná, mi magia se habría debilitado y no habría podido usar mi hechizo de fortalecimiento correctamente, ¿verdad? Tal vez no causó ningún daño porque Harold, como uno de los personajes principales de la historia, tenía una reserva extraordinaria de maná. Pero aún así, si una cantidad de su poder mágico que pusiera en peligro su vida fuera consumida, debería haberse visto obstaculizado en cierta medida. Así que la cantidad consumida no puede ser mucho. Si es así, entonces tendría mucho más sentido explicar que la espada mejoraba la eficiencia del usuario en la batalla al absorber su fuerza vital en lugar de decir que fue al absorber su poder mágico. Sin embargo, si realmente absorbe directamente la fuerza vital del usuario, no debería haber necesidad de mencionar el poder mágico y demás. Dado todo eso, ¿qué pasaría si la espada absorbiera algo más aparte del maná y la fuerza vital del usuario? Si es así, ¿cuál sería ese algo? ¿Qué había aparte del maná y la fuerza vital que amenazaría la vida del usuario al ser absorbido? Y, en primer lugar, ¿cuáles eran los verdaderos colores de este cristal que tenía la capacidad de absorber ese algo? Una vez que comenzó a pensar en esto, Harold se sintió arrastrado por un mal presentimiento. Harold, ¿qué pasa? Cuando Cody lo llamó, Harold levantó rápidamente la cara. Parecía que se había perdido demasiado profundo en sus pensamientos. No es nada. De verdad, ¿por qué has estado mirando esa espada con un rostro sombrío? Dije que no es nada. No puedes ser honesto, hombre. Cody se negó a ignorar el problema. Hablaba de manera ligera, como de costumbre, pero probablemente estaba preocupado a su manera. Tal vez estaba tratando de aligerar la pesada atmósfera. Tal vez porque se había dado cuenta de eso, Vincent intervino con una pregunta. ¿Puedo preguntarte una última cosa? ¿Qué? ¿Quién demonios es la persona que el Dr. Justus está tratando de devolver a la vida? Antes de responder, Harold miró a Vincent directamente hacia sus ojos. Él estaba mostrando su resolución de que, sin importar cuáles fueran las motivaciones de Justus, su plan tenía que ser detenido. Stella Lax. Ella era el único amor verdadero de ese lunático. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.